No les importa que se beneficie la gente, que no aumente el precio de la luz. A ellos lo que les importa es el lucro. Tambalea la alianza PRI, PAN, PRD, todo esto por la reforma eléctrica que ha propuesto el presidente López Obrador y que ya pasó a la Cámara para ser discutida por sus respectivas comisiones. ¿Qué es la reforma eléctrica que está generando demasiado revuelo, demasiado tendencia en las noticias de la política aquí en México? Hoy te voy a explicar de qué trata, por qué existen estos encabezados en los periódicos como El Universal, cómo en la jornada López Obrador exige al PRI definirse sobre la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Amigos, la reforma eléctrica del presidente López Obrador ya fue turnada a comisiones de la Cámara de Diputados para su estudio y ya en San Lázaro están analizando para, obviamente, en un par de semanas que sea aprobada o sea desaprobada. Recuerden que Morena, que es el partido del presidente, tiene por lo menos el 40%, pero no es suficiente, necesitamos más. El Partido Verde, ahora con esto del PRI, del PAN y del PRD, que supone que es una alianza opositora a todo lo que diga el presidente y votar no, pues ahora vemos que el PRI está ahí analizando y por eso hay un cortocircuito en esta alianza. Pero bueno, hoy vamos a platicar de ello, vamos a escuchar lo que dijo el presidente, pues explica aún mejor qué es la reforma eléctrica y cómo va a beneficiar a los ciudadanos de este país. Entonces, quiero darte algunos datos que te pueden servir para entender mejor esta alianza para poder lograr la reforma eléctrica. Hace cortocircuito la reforma eléctrica. De aprobarse la iniciativa constitucional enviada por el presidente López Obrador, causaría una demanda Estado a Estado con los socios comerciales, dice El Financiero, pero en realidad lo que sucede es lo siguiente. El presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con la finalidad de establecer una nueva estructura del sector eléctrico en la que la CFE sea la única empresa que suministre usuarios finales. Además, entre otros aspectos a destacar, como la desaparición de los certificados de energías limpias y la reintegración vertical de la comisión, la propuesta considera que tanto la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos sean absorbidas por la Secretaría de Energía, al mismo tiempo que establece que la explotación de litio sea una actividad exclusiva del Estado mexicano. En resumen, esta iniciativa es para reformar el 27 y 28 y 25 artículo constitucional, que entonces va a colocar a la CFE como el centro de la industria eléctrica, quien compraría empresas privadas hasta el 46% del total de la electricidad, la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces, la CFE pasaría de empresa productiva del Estado a organismo del Estado. 2. Revocación de todos los permisos y contratos de compra-venta de electricidad al sector privado. El Super CFE absorbirá subsidiarias y filiales, excepto algunas empresas de telecomunicaciones y combustibles. Para explicarlo mejor, el gobierno de México ha lanzado este gráfico que te explica mayormente de qué trata y cómo va a beneficiar a la sociedad mexicana. Los beneficios de la reforma en materia eléctrica. Uno, que es garantizar precios justos de energía eléctrica para todos los mexicanos. Creo que para eso es una reforma, ¿no? No comparada con la reforma energética del sexenio anterior, que prometía todo esto que estaba prometiendo el presidente López Obrador, pero que finalmente nos dimos cuenta que era creada pues para hacer vínculos de negocios con empresas privadas, como el caso Odebrecht. 2. Desaparecer el privilegio a grandes empresas, que es lo que estoy platicando. Antes estos pagaban menos por la energía eléctrica, o sea, Oxxo pagaba menos que, por ejemplo, una familia en kilowatts. 3. No es nacionalizar, sino más bien estatizar, fortalecer la CFE, porque va a tener el 50%, el 54% de generación a cargo de electricidad por la comisión, mientras que el 46% va a ser generada por el sector privado. Entonces hay una equidad. También estas reformas
y es lo importante, establece que el litio, este nuevo mineral importante en el mundo y que existe en el subsuelo de todos los países, va a ser únicamente explotado por el Estado. Es decir, no pueden venir empresas privadas a explotar el litio, sacarlo del país para generar sus negocios. Entonces, esto es lo que se pretende con la reforma eléctrica. Por eso, los legisladores ahora tienen que manifestarse si están a favor del pueblo o de las empresas. El presidente reitera que el PRI y otros partidos tienen que definirse sobre todo en esta iniciativa de reforma eléctrica. Salió Joaquín López Dóriga, como segunda noticia de todo esto, a decir lo siguiente. Escuchemos y ahorita vamos a escuchar al presidente de la República. El cortejo del presidente al PRI. Esto es lo que escribí para este miércoles 6 de octubre. La eléctrica se ha convertido en la más importante, emblemática reforma del régimen de transformación del presidente López Obrador. Esta iniciativa, la eléctrica, representa su ideología, representa su pensamiento. Sus críticos dicen que de aprobarse será devastadora. Sus opositores políticos juran que no pasará. En este punto debería estar, en el no pasarán, la oposición. Para eso son oposición, en un solo frente como se han manifestado ya el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD y sus legisladores. ¿Y el PRI? Bueno, pues el PRI está en la duda conveniente. De si vender caro su amor al presidente o de comprar también cara su inmunidad y el perdón de sus pecados. Lo que es una ingenuidad, sabiendo que en política no hay ingenuos, pero sí hay pendejos y pillos que abundan para aprovechamiento siempre de quienes gobiernan, como es el caso. El PRI podría decir en otro terreno, en otro momento quizá, lo que dijo: vamos a meditar nuestro voto. Declaración que le abrió la puerta al presidente López Obrador, quien ha encontrado en esa duda irrazonable del PRI, conveniente, el espacio para hacerse de sus votos para construir la mayoría calificada y aprobar la modificación constitucional en la Cámara de Diputados. Votos priistas sin los que el presidente no alcanzaría la mayoría calificada y adiós su contrarreforma energética. La bancada lo explicó porque así va a pasar. El PRI necesita sumarse a esta iniciativa y votar, porque el PAN ya cerró fila y dijo: nosotros no vamos a votar por esta iniciativa pues que beneficia al pueblo. Sabemos que este partido es ultra mega conservador, pero por lo menos el PRI hace 80 años empezó a revolucionar en sus principios lo que es nuestro país. Sabemos que este partido se fue corrompiendo, como lo dijo el presidente, a un nivel que en el 88 se alió con el PAN, el famoso prianismo. Y bueno, lo demás es historia. Pasemos a otras noticias importantes. Va a hacerse el diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y México, el cual será aquí en la Ciudad de México y participarán personajes importantes de ambos gobiernos, de Estados Unidos como de México. De parte de los Estados Unidos, el secretario de Estado, el secretario de Seguridad Nacional, el fiscal general. Y bueno, obviamente los mismos homólogos de acá de México, Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, Alejandro Gers Manero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, esta reunión tendrá lugar el 8 de octubre y es muy importante porque fortalece la relación bilateral con el país vecino de los Estados Unidos. En otras noticias también, queridos amigos, es la primera vez que se entrega los estímulos, independientemente de los resultados de medallas o no, a los participantes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Nada más se entregaron 783.8 millones de pesos entre todos estos deportistas que nos representaron dignamente en estos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se pudo gestionar todo este recurso? Porque ya no hay una corrupción como la de antes. No estoy diciendo que no hay corrupción. No hay corrupción como la de antes. Y dos, como ya se están cobrando los impuestos, realmente hay más recurso económico. Entonces también hay austeridad dentro del sistema de gobierno. Por lo tanto, hay más economía para utilizarse a favor de los ciudadanos en este país. Esa es la realidad. Así que hasta el mismo Latinus lo dijo: reparten 110 millones de pesos entre atletas, medallistas y entrenadores que participaron en Tokio 2020. Paisanos,
Quiero que escuchemos algo que ha dicho el presidente hoy en conferencia de prensa matutina referente a la reforma eléctrica. Es muy importante para que entiendas cómo está la postura del presidente, cómo está realmente la situación. Y sé que hay mucha desinformación en el tema de que se va a contaminar más. Escuchemos esto y díganme, déjenme aquí su opinión al respecto. Se había inundado antes Tabasco, por eso, hace como 10 años, hago el compromiso de que ya no se iba a volver a inundar, porque íbamos a tener el control de las presas del Grijalva. ¿Y qué creen? Como sigue la misma política, aún cuando ya no es el mismo presidente, se vuelve a inundar Tabasco, ya estando yo en la presidencia, porque vuelven a soltar agua, porque no se turbinaba, porque estaba prohibido. Entonces, emito un decreto que entra en vigor en enero de este año para que se turbinara y que no se mantuviesen llenas las presas o los vasos de las presas y empiezan a turbinar. Ni siquiera las 6 turbinas. Estamos hablando de Angostura, de Chicoacén, de Malpaso y de Peñitas, sino 3 turbinas. Se incrementa en los primeros 6 meses, y esto lo puedo probar, la generación de energía eléctrica casi al 300%, con todos los beneficios que esto significa, porque es energía eléctrica barata. La energía eléctrica más barata es la que se genera con agua. Ahí está el agua. Más se deja pasar, cae el agua, mueve la turbina y se genera la energía y sale el agua. Y es la generación de energía más limpia. No hay contaminación. No es generar energía eléctrica con gas, con combustóleo, con carbón, es agua. ¿Qué creen que sucedió? Promovieron un amparo y frenaron el decreto para volver a llenar los vasos, porque no les importa a ellos que se inunde un pueblo, una región, un estado, varios estados. No les importa que se beneficie la gente, que no aumente el precio de la luz. A ellos lo que les importa es el lucro. Entonces se sentían los dueños y como compraban a los funcionarios, los cooptaban, pues hacían lo que querían. México era tierra de conquista, se dedicaban a saquearnos. Entonces eso ya se terminó. Sin embargo, pues se oponen a estas reformas. ¿En qué consiste la iniciativa que estoy enviando a la Cámara de Diputados, que ya envié? Pues en que haya un equilibrio, que el 54% de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y que el 46% las empresas privadas. No se afecta a ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa, es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante, porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares, comprándole energía eléctrica a precios elevadísimos a las compañías extranjeras, pero además con el truco de que estas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen. Es un subsidio que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y de quién es la Comisión Federal de Electricidad? Es del pueblo, es de todos los mexicanos. Y no es posible que estas empresas, como no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pues entonces
empresas comerciales como OXXO, para ser claros, porque todo esto es lo que vamos a dar a conocer, pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de una clase popular o de una clase media. Entonces vamos a explicar todo esto. Es importantísimo que se conozca. El lunes próximo, el secretario de Gobernación con todos los miembros del Gabinete de Energía van a explicar de manera sencilla para que todos estemos informados y conozcan en qué consiste la iniciativa. No olvides tu me gusta en este video, suscribirte y activar la campanita en Notamex detrás de los famosos y mexicanos con AMLO, para que te sigas manteniendo informado de la transformación del país. Aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos en la siguiente.